Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Clase Empresarial a través de este canal YouTube de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y también para quienes nos están escuchando bien en el podcast, en Spotify, desde donde quiera que estén y a la hora que estén conectados, y también quienes nos siguen en este momento a través de los 95.9 Cámara FM, la emisora de los comerciantes y de los empresarios en el departamento de Antioquia y concretamente en la ciudad de Medellín. El sector de los odontólogos y de la odontología en general es un mercado muy competido en Colombia. Antioquia tiene unos muy buenos ejemplos en cuanto a empresas productoras de insumos dentales y que representan cifras, pues la verdad, de aplaudir. Hay negocios como New Aesthetic o como Masterdent y otras tantas importantes. Y también existen los comercializadores de equipos y de instrumental. Y hoy precisamente una de las empresas invitadas acá a nuestro programa se dedica de lleno. El 100% de su energía está enfocada en comercializar, distribuir e importar equipos, instrumental, insumos de servicio de la odontología. Les estoy hablando de Dentales Antioquia. Y al frente de esta empresa familiar, por lo demás, está Juan Carlos Sosa Ramírez, su gerente general. Juan Carlos, qué gusto tenerte aquí en Clase Empresarial. Muchas gracias, Nacho, por tu invitación. Me alegre de estar participando aquí hoy en día. Qué bueno, qué bueno. Esta aventura llamada Dentales Antioquia la comienza tu papá. Sí, señor. Incluso antes del 73. Oficialmente están constituidos desde el 73, pero él la comienza, tengo entendido, un poco antes. Sí. ¿Cómo es en ese recuerdo familiar tuyo, qué hay de ese inicio de esta aventura? Recuerdo familiar, no, que me cuenten, porque no me tocó. No estás demasiado joven, pues. Sí, tampoco joven, pero no me tocó. Mi papá empezó de cero, porque mi papá perdió a los 18 años su papá, o sea, mi abuelo, y a él le tocó emprender solo su carrera, que fue empezar a comercializarse o a vender, a trabajar con un señor que se llamaba don Eduardo García, que era de la costa. Empezó a trabajar como 5 o 6 años, después se independizó, empezó a trabajar de maletinero en las calles con los odontólogos, visitando en esa época la Universidad de Antioquia, que era la única facultad en ese momento también. Pues, sí, en Medellín, y se dio a conocer. En Barranquilla también le tocó conocer también la Universidad Metropolitana, que era en esa época la única que existía, que le tocó con don Eduardo también visitar la costa. Entonces, de alguna manera, las facultades, las universidades fueron como el primer envión, el primer interés. Tu papá identifica ahí un foco. Sí, de trabajo. A sembrar desde los estudiantes. Sembró, hizo sus pasos. Cuando se independizó fue muy duro, porque mi papá no tenía dinero. El mismo patrón de él le prestaba insumos, él vendía, negociaba, intercambiaba, y así fue él empezando sus pinitos. Después tuvo un negocio por Colombia y contrató en primera persona que se llamó Martín Ramírez. Él tenía 18 años, empezó con él y empezó con el socio que se llama Alfonso Tobón. Todavía sigue vivo, mi papá ya falleció. ¿Y recuerdas cuáles fueron esos primeros instrumentos, esos insumos que distribuía? Sí, más que todo era mercurio, metales, instrumental, porque a mí me tocaba pesarlos. Desde muy pequeño mi papá me llevó a trabajar, me sembró la semillita de trabajar.
¿Y desde muy pequeño es desde qué edad, Juan Carlos? Por ahí tipo 8 o 9 años. ¿Y ya estabas pesando mercurio Sí, sí? y el peligro que uno corre pesando mercurio, bravo. Dios mío, Mi- muy aventurado tu papá también, sí, ¿no? era, porque era pura amalgama. En Ujú. esa época no existe los adelantos que hay hoy en día en la odontología, que son las resinas, cosas que ya no contaminan al medio ambiente. Juan Carlos, y con esa relación tuya con tu papá, ayudándole en el trabajo desde tan pequeño, ya desde ahí más o menos te perfilabas, querías ser parte de la empresa o era porque te tocaba. La verdad era porque me tocaba, Ya. pero que quería trabajar. Ujú. No, ¿para qué No. voy a decir? ¿Lo tuyo era qué? Jugar fútbol, ¿Sí? jugar fútbol. Ujú. Apasionado por el fútbol, por divertirme, pasar bueno. Bueno, de hecho tu papá hizo parte, o sea, jugó en los inicios del Nacional, ¿no? Sí, Sí, con el de Deportivo Indulana, el Deportivo fue Indulana. arquero del Deportivo Indulana. Ah, sí. ¿Y tú también eres arquero o no? Para nada. No, No, puntero derecho, puntero. puntero derecho del Atlético Nacional. Mi entrenador fue Luis Alfonso Marroquín, que Mm, también lo tuve como el profesor profe Marroquín. en el Colegio San Ignacio. En esa época era un orgullo pertenecer en el San Ignacio porque tenían los mejores entrenadores. Hasta Christopher estuvo allá, que me acuerde. Bueno, pero entonces una cosa es el fútbol y ese interés particular y ese hobby que lo tuviste que ir dejando atrás. Te metes a estudiar administración de empresas Sí, y llevas una carrera larga, llevas más de 30 años correcto. en la empresa. ¿Cómo han sido como esos capítulos tuyos al frente de Dentales Antioquia? Bueno, llegué de la universidad, mi papá me sacó en el 94 de la universidad, tuve 2 o 3 materias que dejarlas ahí, pero las hacía después de las 6 de la tarde, salía de trabajar y a estudiar, porque mi papá me dijo, no, venga, es que es ya. Entonces empecé de una. Ya. Mm, Tuvimos muchas confrontaciones, demasiado, porque venir una época, es como entrar yo con mis hijos hoy en día con una filosofía nueva y él no manejaba computador, todo era Claro, a a mano, mano, claro. escrito, se facturaba todo y yo le decía, papi, tenemos que comprar el computador. O en la Y mente él también sí, no, ellos estos eran personajes eran de una habilidad mental así impresionante, demasiado, unas demasiado. memorias prodigiosas. Yo digo que sin haber estudiado son mejores administradores que hoy en día, son mejores. Me quito el sombrero, hay mucha gente que conozco y conocí, gente que no estudió y son muy Tu papá fallece hace ya algunos años y 19 años. 19 años y a partir de ahí entras a comandar Sí, la la batuta, batuta, ¿cierto? La sí, batuta está en tus manos. sí, la batuta, pero primero ¿Y qué tuve, cambios fundamentales hacen? fue un año muy difícil, en transición, porque ese olor es muy difícil Procesar. de procesar. Claro. Ya cuando ya lo procesé, yo dije, no, es que de aquí vivimos todos, mi mamá queda viva, mi hermana, yo ya estaba casado, tenía un hijo, y, y le dimos una vuelta de 360 grados a la empresa. ¿Verdad? Vamos a cambiar esto, vamos a sacarlo. Mi papá importaba instrumental ¿Desde dónde? desde Pakistán y todavía lo seguimos importando. Tenemos muy buenas relaciones con el mismo proveedor. El So, mismo proveedor de hace 50 años. de Sí. más de 50 años, se Wow. llama Mohamed Rafiki. Hace poco vino también y estuvo haciendo la visita. ¿Cómo, a propósito de eso, Juan Carlos, cómo se cuidan? Hay un activo que es fundamental para los empresarios y es el relacionamiento. Sí, ¿Cómo se cuida una relación de más de 50 años con el mismo proveedor? Esa fidelidad ahí, ¿cómo se gana? ¿Cómo se estimula también? con las ventas y con la honestidad, siendo uno muy correcto siempre. No me gustan las mentiras, no me gusta quedar mal con la gente de afuera,
por eso tenemos muy buena relación. Y siempre, todos los años, llamo a felicitarlos, a darles el feliz año, que sea diferente el año para ellos que para nosotros. Sí, Llamo, felicito a su familia. He viajado, ellos no viven en Pakistán por el momento que ellos también atraviesan. Ellos viven en Nueva York. He viajado también a Nueva York a darles el feliz año, porque son los que más legado tengo. qué bien, qué bien. Y ya viene una empresa que le agrego yo a la empresa con este cambio, que es FGM, desde el 2003. Estamos ajustando 20 años de una labor ardua que no creían en Brasil. FGM es una empresa brasileña. Sí, correcto. Se funda por allá en el 96, tengo entendido. Sí, ellos tienen más años en... Sí, sí, sí. tienen- Y ellos son uno de los grandes productores de blanqueadores. Sí, si no vamos a decir, es el más grande productor de blanqueamientos hoy en día en el mundo. Están en más de 100 países, por supuesto, en los 145 145 países. Hágame el favor, en todos los continentes. ¿Esa relación cómo empieza? ¿Cómo fue tu contacto inicial con FGM? Eso fue lo más de bonito. Yo no sé hablar portugués, pero ellos sí saben portuñol. Ujú. Entonces ahí nos defendimos hablando, y mi primera relación fue con una señora Obredech. No, esa era la dueña, Bianca Obredech es la dueña. No me acuerdo cómo se llama la señora. Nombre de ingrata recordación aquí en Colombia, pero nada tiene que ver. No, 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 Para nada. no es una dama, es una señora. No, Sí. no, no. Ujú. Ella bien, el marido es alemán, Ujú. don Fred. No se me sé el apellido porque es difícil de pronunciar. Viene de la otra empresa que es muy grande también en blanqueamientos, que es Ultraden, y él trae su idea y empieza con su marca en Brasil, y empiezan desde cero también. Ustedes son los grandes distribuidores desde hace 20 años, más o menos me Sí, estás señor. diciendo, en Colombia. ¿Son los únicos distribuidores de esta compañía brasileña o hay más distribuidores aquí en No, Colombia? somos los únicos distribuidores en Colombia. Ujú. ¿Cómo se ganaron semejante respeto de ellos y semejante espaldarazo también? Con trabajo y números, hay que mostrar números, muchos números. Como te digo, lo brasilero era como meter chino en Colombia. Ya. De los odontólogos no creían sino en lo americano y lo alemán, no más. Y nosotros empezamos tocando puerta a puerta a todos los odontólogos en Colombia. Yo hacía viajes de carretera. Hoy estaba en Bogotá, mañana podía estar en Barranquilla, en un carro. Maleteando todos los días de la semana. Correcto. Insistiendo. Insistiendo con varios trabajadores míos, insistiendo, tocando puertas, toquen, ensayen, vean, tan. Después la empresa fue creciendo más, nos empezó a aportar conferencistas desde Brasil, porque ellos se preparan muy bien, los odontólogos brasileños son muy preparados. Nos prestaron para el lanzamiento de FGM al doctor Baratieri, Luis Narciso Baratieri, que dicen que es el papá de la estética Sí, en Brasil. en Brasil y en el mundo. Dicen que es el pionero. Y hicimos el lanzamiento. Y ahí fue resurgiendo. No, es que lo brasilero sí es bueno. Esto sí es algo que está De calidad. De calidad. Ujú. Se Además fue- tiene que haber muy buen respaldo, porque no solo de la calidad, sino que al momento de ser proveedores, que nunca falten, que la distribución sea constante, que haya buen stock, que haya buen inventario, que haya buen respaldo, ¿no? Correcto. Y la empresa también empezó a llevar a 2 líderes de opinión de Colombia a Brasil y a la fábrica, y mostrándole que las materias primas también eran importadas de Alemania, y hacían el producto, lo terminaban. Y ahí se dieron cuenta que sí era un buen producto. Juan Carlos,
Me decías que se gana esa confianza y ese respaldo a partir de los números, de las ventas. Sí, señor, correcto. Para ustedes para o sea, Dentales Antioquia, para FGM, ¿qué son? ¿Qué tan grandes son ustedes para ellos y ellos para ustedes? Somos el tercer país después de México y Perú más grande para ellos en Latinoamérica. El Son- mercado colombiano es el tercer más grande en sí, Latinoamérica y para... más importante y más estricto, Ujú. porque el nivel educativo en Colombia es muy alto, muy alto, El muy estándar alto. es alto. Sí, es muy alto. Dicen los mismos líderes que vienen brasileros a dar conferencias que, y más que todo Bogotá y Medellín, que ellos se preparan no a un 100%, sino a un 1000% Ujú. para una Para estar a la conferencia. altura, qué bien. Sí, porque son muy exigentes en Colombia. El nivel educativo es muy, muy, muy bueno. Bueno, y ustedes, Dentales Antioquia, para ellos, más o menos cuánto pueden representar, qué porcentaje pueden representar en sus negocios. No, 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 Una empresa que está en 140 y pico de países. no, somos importantes, pero es que ya hay unos países muy grandes. También ya estamos fundando una empresa nosotros en Estados Unidos con FGM Sí. en ¿Se la van a ir Florida. como en qué modelo de negocio se van a ir? No, lo mismo que estamos haciendo en Colombia, suministrando al por mayor a los otros depósitos americanos. ¿Compartiendo riesgos o como? No, solitos, Sí. solitos, no compartiendo riesgos, solos. Ellos hablen distribuidores en ciertos estados de Estados Unidos. Ujú. Tienen varios distribuidores. Yo quiero solamente la Florida. Con esta empresa brasileña, ¿solamente se trata de distribuir estos blanqueamientos o No, qué otros no, productos? ellos no. Ellos tienen aproximadamente 60 productos. 60 Sí, productos. sí. No es, no, Entre el, lí- biomateriales, sí, el líder es los aclaramientos, pero ujú, vienen las resinas, vienen los otros cementos. Nosotros somos la competencia de otras empresas muy importantes en Colombia. ¿cómo está la competencia ahora que la Uy, mencionas? Cuenta cómo es el momento actual de estos comercializadores de insumos para odontología. es muy agresivo. ¿Sí? Sí, es muy agresivo. Este momento es muy agresivo. Nosotros todos pasamos por un momento muy grave, pero más la odontología. En el 2020 y el 21, Con el confinamiento, sí, con el confinamiento y la odontología la cerraron casi 2 años. claro. Ese Entonces, golpe, ¿cómo se recuperan de ese golpe? ¿Cómo han sido las estrategias de recuperación? todavía estamos groguis. ¿Sí? Sí, todavía estamos. Pero algo tiene que estar funcionando también. Sí, no, estamos entrando a un cambio. El 20, la pandemia tuvo un cambio muy drástico para la tecnología, menos invasiva, ya estamos utilizando los escáneres, ya no es con siliconas, maltratando menos al paciente, contemplándolo muy al estilo americano, pues, aunque el estilo americano es. ¿Y por qué esas características que me estás hablando, esa transformación en beneficio del paciente, me estás diciendo que la marcó mucho la pandemia? ¿Por qué antes no? Buena pregunta, Ajá. buena pregunta. ¿Por qué? Porque lo que más temor le tiene el paciente es a la fresa. Ya estamos entrando en la era del láser. No suena la fresa. Tomar impresiones muy maluco para una persona. Mucho. Es de las cosas Sí, aburridoras de ir al sí, odontólogo. por todo lo que crea. Claro. Y ya si no pasar una maquinita, escanea, ya le dice cómo va a quedar su sonrisa, todo, 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 todo. Y ahí está también saliendo la ortodoncia invisible, Invisible. Que invisible, es así que está en auge. en auge, pero no sirve para todo tampoco, porque hay ortodoncias de ortodoncias, Claro. que sí se requiere ortodoncia. Los cables aquellos y el Los- apretar y desapretar Dios y mío, cambiar. bendito, sí, eso, Claro, eso claro. es muy traumatizante para el paciente y muchos Claro, niños claro. le tiene. Otra cosa es la anestesia, que está cambiando mucho.
La ¿Ahora forma en qué estamos? ¿Cuál es la era que estamos viviendo en digital. cuanto a...? Sí. Ya usted no ve la jeringa, ya la jeringa es totalmente eléctrica, ella misma inyecta todo. No te da ese susto cuando a usted sacan esa jeringa y esa aguja que todo el mundo, uy, Usted que quieto. es un hombre que está precisamente recorriendo el mundo, recorriendo las otras ciudades colombianas, ¿cómo ve la odontología acá en el país en cuanto a un bench, por ejemplo, latinoamericano? ¿Cómo estamos comparados con Latinoamérica? Después de Brasil somos los mejores. ¿Se Somos los atreve mejores. así categóricamente a decirlo? Sí, Sí. sí, puedo Por decir que sí. encima de Argentina, de los chilenos, de los mexicanos. No, mexicano sí no. Ujú, ok. Sí, puede que me haya equivocado, sí, me salté Ajá. la Universidad de México, La UNAM. sí, la UNAM, sí, me salté México, qué pena, sí. Ajá. Ahí sí se me Pero olvidó. estamos bien. Sí, estamos bien, estamos catalogados como uno de los mejores. Entre los, sí, los tres mejores. Y aunque yo digo que la educación colombiana es muy buena, demasiadamente buena, en odontología y medicina, me atrevo a decir. Su papá, hace 50 años atrás, empieza tocando las puertas y convenciendo a los odontólogos de la Universidad de Antioquia y de Correcto. otras universidades. Hoy en día, fuera de las universidades, ¿con qué otras instituciones tienen ustedes como buenas alianzas? ¿Con quiénes trabajan? ¿A quiénes apoyan? Con la Universidad del Valle, con las tres universidades del Valle, Ujú. la Universidad Antonio Nariño de Armenia, la UNAM de Manizales, la Universidad del Sinú, la Universidad de Cartagena, la de Barranquilla, la Santo Tomás de Bucaramanga, Bogotá, estamos en Javeriana, Nacional, muy aliados de la Nacional. Entonces, la academia es gran, gran aliada de Dentales Sí, Antioquia. porque nosotros tenemos que sembrar y el futuro está en las camadas nuevas que vienen. Si no sembramos, no, porque viene ya un cambio más brusco que es el digital. Sí. El cambio digital y yo creo que las visitas se van a acabar. ¿Por qué? Porque esta nueva juventud se está dedicando más a comprar en línea. Ya, ok. O sea que el e-commerce, me imagino que ustedes están, pues Dentales En este Antioquia, momento estamos teniendo un un cambio, cambio, sí, claro. que lanzamos, si Dios quiere, el lunes, Ujú. para dejar ir cambiando la visita face to face y empezar a introducir al nuevo sistema. Esa era una, en 50 años, pues varias veces se pasa por situaciones complejas y se ve cómo los modelos de negocio van cambiando, cómo la forma de hacer el negocio cambia. En algún momento usted le pide a su papá que traiga un computador, que no podía seguir estando todo a mano, y ahora, por ejemplo, ya están experimentando que hay que seguir adelante con una transformación digital y que hay una nueva manera de relacionarse. Ya la visita quedará atrás. ¿Cómo se hacen hoy los negocios? Cuénteme. Todo es virtual. Desafortunadamente todo se está volviendo virtual. El, para acabar de una historia, hace 15 días cancelé todas mis líneas telefónicas. Ujú. Ya la gente ya no utiliza el teléfono, ya no llama. Todo es vía WhatsApp, internet. Ya la gente no quiere palpar, tocar, manipular. No, mándame, Sí. mándame. Pero sí, También es pregunta. como un voto de confianza, o sea, pero mándame es porque tiene que haber toda una tradición Sí, y creen en un ustedes, hay lazo un muy lazo grande, sí, comercial sí, un lazo muy importante, grande, sí, ha habido un lazo muy grande. porque de buenas Mucha, a primeras no vas a decir mándame sin saber, sí, ¿cierto? no, y yo también tuve que ser vendedor antes de ser Claro. gerente. Ajá. Yo fui vendedor también y creé un lazo muy arraigado con todos los odontólogos. Hay gente que todavía sigo siendo gerente y no les gusta que yo lo atienda. ¿Qué Y cambió? ¿Qué cambió en Juan Carlos Sosa de ser vendedor a ser el gerente general? ¿Cuáles son los grandes cambios ahí?
me quiero quedar vendedor toda la vida. Sí, Sí, ¿de gerente verdad? no. Demasiados chicharrones, ok. Son 32 mundos diferentes. Manejar personal es muy diferente, muy difícil. ¿Verdad? Sí. Son 32 Universos, mundos. sí. Sí, tuve el privilegio de jubilar a una persona, se me murió en pandemia, pero no fue por la pandemia. Ya. Y en la segunda se jubiló hace 2 años. Pero eso también da mucha satisfacción, ¿no? Sí, Claro. mi empresa se distingue por la estabilidad. Ya. Se va y se visitan a los odontólogos y dicen que somos los mismos de siempre, no hemos cambiado. ¿Verdad? O sea, el nivel de rotación mínimo o inexistente, ¿o qué? No, muy mínimo, ¿Sí? tampoco se puede decir que ni, Ujú. no, pero sí muy ¿De mínimo. cuál puede ser el porcentaje de rotación en Dentales Antioquia? Un 1%, ¿Verdad? sí, un 1%. Es decir, alta fidelidad. Sí, y confianza con el trabajador. Bueno, pero usted me deja preocupado, entonces se devolvería a ser El vendedor, toda el la vida, vendedor. toda la vida, sí. Me ¿Y gusta qué es lo mejor de ser gerente general? lo mejor. ¡Ah! Nada. No, me gusta mucho el face to face. Sí. Me gusta mucho las relaciones. Ajá. Aprendí mucho con los odontólogos, muchas relaciones. Aprendí mucho del medio. Sí. Con ellos es que uno sabe para dónde va la odontología verdaderamente. Uno encerrado en 4 paredes no aprende. Ya. Le llegan los rumores de la calle. Claro, claro. Pero Y es uno necesario ver, o sea, ese encuentro cara a cara, sí, ¿cierto? sí, es lo que nos pasó Tomarse en el la pandemia. tinto, Lo que claro. nos pasó en la pandemia, encerrados, no sabíamos nada. El poder de un tinto, el poder Sí. de la conversación, o a un vaso de agua o una cerveza, lo que sea, pero el poder de la conversación, ¿no? Sí, Y cara a cara. sí, el cara a cara es lo más bueno que puede haber. Un abrazo también. Sí, total. Sí, eso es una cosa de locos. Juan Carlos, gerente general y la nostalgia absoluta como vendedor de Dentales Antioquia, regálenos unas claves. Este es un programa donde precisamente lo más importante, lo que nos gusta destacar, es como la caja de herramientas con la que ustedes, los ejecutivos y los gerentes, van por la vida. Sus claves para estar en el mercado 50 años. Ser muy honesto, primero que todo. Ser muy correcto. Siempre decir la verdad. Sí, soy muy de eso. Prefiero ponerme rojo 3 segundos que no toda la vida. Me da rabia eso. Y no robar. Eso es lo principal. Lo principal para mí. Yo asesoraba a los odontólogos. Ellos me decían, no, Juan, mándame 6 bolsas de tal cosa. Doctor, ¿pero para qué? Si me tenés allí cerquita, yo te puedo mandar eso. No te endeudes. Y había mucho oleo en esa época. Y ahora, porque ya hay tantas universidades, lo digo aquí, las universidades se volvió un negocio. Entonces votan muchos estudiantes. Entonces está volviendo muy competitivo en el gremio. No hay unión entre ellos mismos, desafortunadamente. Veo que esto va a tener un cambio más drástico. Está también emigrando mucha gente también. Claro, y Entonces, eso ha ido también cambiando la manera de hacer la odontología acá, claro que sí. Sí, también sí, los pelados que no hay oportunidades aquí en Colombia se van para otros países, pero vuelven a Colombia. Incluso las tarifas, todo esto ha ido cambiando, Sí, eso se ha ido correcto. transformando. Correcto. A propósito de estas migraciones también. Correcto. Claro. Yo claro. tengo un hijo que estudia medicina Claro. y es un dineral grandísimo. Y eso que lo odontólogo paga casi lo mismo, pero un odontólogo se defiende con un solo equipo, con 2 equipos, el fonendo y el tensiómetro. No más. El odontólogo tiene que ser pieza de mano, maletín, resinas, todo, lámpara. La inversión es muy grande para el padre. Juan Carlos, finalmente, y agradeciéndote tu tiempo, la generosidad de que hubieses venido hasta acá, hasta este estudio de Cámara FM 95.9. Don Foción, tu papá, Sí. nos gusta mucho homenajear, exaltar la labor
de los fundadores de las empresas, porque definitivamente son unos aguerridos. Lo que hay ahí es coraje y valentía. ¿Qué te quedó de tu papá? 2 o 3 lecciones bellas de tu papá. Las ganas de trabajar todos los días. De levantarse con ánimo, con voluntad, con ganas, con esfuerzo. A veces se levantaba con dolores, pero iba a trabajar. Persistente. Persistente. El día que falleció dentro del almacén. No me diga. Hasta el último momento estuvo ahí. Sí, como un roble. Wow. Como un roble, le dio un derrame cerebral fulminante. No, la persistencia, hay que seguir persistiendo y no desistir, como dicen por ahí. Darle duro. Esto no es pequeño, la competencia es buena y es sana, pero hay que saberla llevar también, convivir con ella, no vivir con rabias, vivir contento y vivir el día a día, que es lo más importante. Tramitar las emociones, gestionarlas y no engancharse. Sí. Ese vivir al día me gusta, ese paz y salvo con las emociones. Sí, llegar a la casa tranquilo, dejar todo en la oficina, llegar a la casa y disfrutar los hijos. Exacto, es parte también de ese equilibrio, de ese balance emocional, ese equilibrio entre la vida profesional, la vida familiar, la vida individual, personal. Ha sido un reto muy difícil que mi papá me lo dejó, claro. Un pico muy alto. Y usted ha estado ahí fiel a eso, leal a ese legado que él le confió. Te agradezco muchísimo que Nacho, hayas estado aquí en Clase Empresarial. Un gran abrazo, éxitos para lo que reste. Por otros 50 años Otros más. 50 años. Otros 50. Un abrazo grande. Y a ustedes gracias por acompañarnos en este capítulo de Clase Empresarial, hoy con la voz de Juan Carlos Sosa Ramírez, gerente general de Dentales Antioquia. Será hasta una próxima oportunidad. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.